El día de hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa carta de Santiago, capítulo 1, de los primeros versículos. Y el tema que vamos a meditar es en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. Pero déjeme hacer una oración antes de iniciar este hermoso tema, este mensaje para nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos a través del Face y poder, Padre Celestial, compartir de tu palabra. Queremos, Señor, que esta meditación, este mensaje, sea un mensaje, Señor, que llegue a nuestros corazones, nos aliente, nos anime a seguir adelante, Señor, en medio de las pruebas. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Quiero invitarles entonces a que abran, hermanos, su Biblia, allá en la carta de Santiago, capítulo 1, en los primeros versículos, y podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Nosotros como iglesia nos reunimos, ¿verdad?, cada domingo para estudiar la palabra de Dios, y queremos decirle que la palabra de Dios es importante para nuestras vidas, porque es el aliento de Dios que comunica a nosotros su mensaje para cada día de nuestras vidas. Dice así Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hacen. Santiago, que es el hermano de Jesús, escribe esta hermosa carta a los hermanos que están dispersados. Dice ahí en el primer versículo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Y él escribe porque los hermanos estaban pasando por pruebas, estaban pasando por sufrimiento. Y quiero decirles que los hombres han reaccionado de diferentes maneras ante el sufrimiento y ante las pruebas. Por ejemplo, allá en el primer siglo, los estoicos negaban el derecho de expresar el sufrimiento. Sin duda que Jesús no pudo haber pertenecido a este grupo, porque vemos varias veces que Jesús lloró. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, dijo que el sufrimiento era una mera ilusión, una fantasía de la imaginación. Jesús no habría sido admitido a este grupo, ya que una vez él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ante las pruebas, muchas veces podemos nosotros tener unas actitudes y podemos polarizarnos. Es decir, por un lado, podemos entrar en una actitud de negación. Y hay gente que ante esta pandemia está en una negación. En la semana me encontré una persona y me decía: yo no creo en la cuestión de la pandemia del COVID. Y me hizo una pregunta, me dice: ¿tú conoces a algún familiar, tienes a alguien que se haya contagiado con el virus? Y en ese momento le dije: por ahorita no. Y dice: ya ves, yo le he preguntado a muchas personas y ninguna me ha dicho que conoce a una persona que se ha contagiado con el COVID-19. ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? Simplemente está en una negación. Pero por otro lado, encontramos el otro extremo, ¿verdad? Personas que maximizan la situación y están en pánico ante esta pandemia. Tienen un miedo exagerado, irracional. Aun cuando están en la cuarentena, aun cuando están en casa, siguen teniendo miedo a que se pueden contagiar. Santiago, el hermano del Señor Jesús, se acerca también al problema del sufrimiento, porque ve a sus hermanos en ese tiempo del primer siglo en medio de pruebas. En el pasaje hay 3 cosas que desea Santiago que seamos nosotros como cristianos conscientes en medio de las pruebas. La primera de ellas: en medio de las pruebas nos damos cuenta de una realidad. ¿Qué realidad nos encontramos? El cristiano se encuentra en un mundo confundido. Dice el versículo 2: cuando os halléis en diversas pruebas. Y déjeme decirle que hoy en la actualidad, a través de las redes sociales, encontramos muchos mensajes que son falsos.
La gente se siente confundida con tanta información. Alguna información es correcta, pero otra información es totalmente errónea. Y ahí siguen, ¿verdad?, los mensajes que se están dando y se están transmitiendo. Algunos inconscientemente los compartimos sin saber si es verdad. Pero la gente se siente confundida. Y no solamente en el aspecto del COVID-19. Déjenme decirle que el mundo no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? Entre Cristo y Barrabás, la gente escogió ¿a quién? A Barrabás. Porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. También el mundo no distingue entre lo espiritual y lo material. Uno de los ladrones que murió en la cruz de Cristo buscaba la salvación de la cruz, pero no la salvación de su alma y del pecado. La gente está más temerosa hoy por la situación económica que por la cuestión del contagio del COVID. Vivimos en un mundo en el cual está la gente preocupada, ¿verdad?, por las cuestiones materiales, del trabajo, de la economía. Y no estoy diciendo que vamos a pasar por una situación difícil económicamente, pero la gente está más preocupada por lo material que por lo espiritual. ¿Te has preguntado en lo espiritual, cómo está tu relación con Dios? En este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo, que estamos ahí en casa algunos, ¿te has pensado cómo está tu relación con Dios? ¿Te has puesto a cuentas delante de Dios? ¿Has pensado sobre la eternidad? ¿Estás listo para presentarte ante el Señor si Él se llama a su presencia? Fíjense lo que escribió Ray Arnold. Dice así, si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Y sigue diciendo, ¿y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Vivimos en un mundo confundido. No distinguimos entre lo espiritual y lo material. La gente escoge lo conveniente en lugar de lo correcto. Pilato escogió lo conveniente. José de Arimatea, lo correcto. Ahora, no solamente el cristiano se encuentra en un mundo confundido, el cristiano sufre en un mundo confundido. Las diversas pruebas que estaban pasando los primeros cristianos les llevaba a un sufrimiento. Ahora, hay muchas formas de sufrir o hay muchas causas, diferentes causas por las cuales viene el sufrimiento. Entre ellas podemos nosotros encontrar los desastres naturales, los huracanes, los terremotos, los incendios. También podemos encontrar como una causa del sufrimiento la maldad del ser humano. Sufrimientos por nuestro propio pecado, por la desobediencia a las normas o los mandamientos que el Señor nos ha dado. Otros sufren por enfermedades, no solamente el COVID, sino cuánta gente está sufriendo por el cáncer. Hay muchas personas que hoy en la actualidad tienen cáncer y están sufriendo por esta enfermedad. Pero también, déjenme decirle, muchas veces sufrimos por hacer la voluntad de Dios. Y eso es a veces lo que nos hace sentir o nos hace pensar, ¿por qué no? Si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué estoy sufriendo? La palabra prueba en este pasaje es un medio para fortalecernos, purificarnos, para probar nuestra fe. Santiago usa esta palabra también allá en el capítulo 1, en el versículo 12, diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, esa palabra prueba en el griego tiene la misma raíz que tentación. Y por eso uno tiene que tener cuidado en saber si es una tentación o es una prueba. Santiago nos está diciendo, bienaventurado el que soporta la tentación, cuando hayas pasado por esta prueba. Ahora, queremos hacer una diferencia entre lo que es la prueba y la tentación. Sin duda que la prueba viene de Dios, la tentación viene de nuestras concupiscencias, si usted se fija en el versículo 13 y 14, pero también viene de Satanás. La prueba nos lleva a acercarnos a Dios. La tentación, su objetivo es alejarnos de Dios. En la prueba necesitamos nosotros como cristianos soportarla, es decir, necesitamos sobrellevarla. Ante la tentación necesitamos resistirla. Hombres fieles sufrieron por hacer la voluntad de Dios.
Job, Elías, David, el mismo Jesús, Pablo. Mire, en el primer siglo los cristianos fueron llamados desleales por no rendirle culto al emperador. Y sufrían porque la gente los señalaba, ¿verdad?, de que no adoraban al emperador. Pero no solamente fueron llamados desleales, fueron llamados caníbales por la cena del Señor. El hecho de decir que estaban comiendo el cuerpo de Cristo, decían esos cristianos eran caníbales. También decían que eran inmorales. ¿Se acuerdan a que en el primer siglo se festejaba la fiesta del ágape, la fiesta del amor? Y entonces se compartían el amor unos a otros, se expresaban y decían, esos son unos inmorales, ¿verdad? Expresándose el amor unos a otros. Pero también eran llamados incendiarios. Los elementos siendo desechos, quemaron los libros de la hechicería. Es más, nosotros recordamos en la historia que le echaron la culpa de que quemaron Roma. Los hermanos del primer siglo estaban sufriendo por hacer la voluntad de Dios, por seguir la palabra de nuestro Dios. Ahora, Santiago nos está diciendo que en medio de las pruebas tenemos que darnos cuenta de esta realidad. El mundo está en un tiempo de confusión. ¿De qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Además, con el COVID no sabemos. Algunos dicen que es una conspiración, otros que es una cuestión política económica de los Estados Unidos, otros por ahí, ¿verdad?, que pues, los chinos se comieron algo y está ahí la situación. Pero en realidad muchas veces nos sentimos confundidos en medio de tantas situaciones, no solamente del COVID-19, confundidos en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra propia vida que vamos a hacer. Pero yo tengo una palabra para ti. El Salmo 32, versículo 8, dice de esta manera. Salmo 32, versículo 8. Es una palabra para ti si tú te encuentras confundido en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. A lo mejor estás preguntando, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué me tocó a mí, Señor? El Señor dice, versículo 8, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. La versión 60 dice de esta manera, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso versículo, saber que el Señor va a encaminar mi vida. Por eso yo te invito a que busques al Señor, a que lo sigas, porque es el único que nos puede guiar en esos momentos de confusión. Es el único que nos puede dar una palabra de verdad para nuestras vidas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que ande en mí no andará en tinieblas. Gracias a Dios, porque en medio de esta realidad de la confusión en cual nos encontramos a través de las pruebas, podemos encontrar a través de Dios una dirección, una guía. El Señor ahí está. Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino a seguir. Pero necesitamos nosotros entregarnos a Dios, seguirle, tener una comunión directa con Él, buscarle todos los días, orar, leer su palabra para que el Señor nos esté dirigiendo y guiando nuestras vidas. Sin duda que algunos planes se quedaron a mitad. Algunos se iban a casar. Algunos tenían un viaje. Algunos tenían una decisión. Es más, muchos de los jóvenes tenían que haber hecho examen el día 3 de abril, allí en la UABC, y no saben qué van a hacer. Pero lo hermoso es que cuando uno camina con Dios, uno puede encontrar una promesa de parte de Él, de que Él nos va a guiar, nos va a instruir, cualquier que sea tu situación. La segunda cosa que Santiago nos enseña a través de las pruebas es que en medio de las pruebas debemos de mantener una reacción. ¿Cuál es esa reacción que necesitamos nosotros mantener en medio de las pruebas? Dice el versículo 2 de Santiago de esta forma: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La versión 60 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense qué interesante. El Santiago nos invita a que nosotros en medio de las pruebas podamos gozarnos. Charles Spurgeon escribió en relación con la fe y las pruebas, y déjeme decir lo que escribió. La fe no probada puede ser una fe genuina,
pero es sin duda una fe débil. Y probablemente mientras esté sin pruebas, ha de permanecer enana. La fe nunca prospera más que cuando todas las cosas le son contrarias. Las tormentas son sus entrenadores y los relámpagos son sus iluminadores. Esto lo escribió Charles Spurgeon. Lo que nos está diciendo es que a través de la prueba, nuestra fe se fortalece. A través de las tormentas, de las dificultades, nuestra fe en Jesús permanece más firme. Hay una reacción que necesitamos nosotros mantenernos. Y esa reacción dice Santiago que es de gozo. Debemos gozarnos porque tenemos una persona divina. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Los cristianos fueron fuertes porque se gozaban en el Señor. Dice Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo viene de Dios. La gente en el primer siglo se admiraba de los primeros cristianos, como ellos en medio de la persecución y en medio de ser un martirio allá en el Coliseo romano, ellos estaban muriendo de forma contenta. Porque ellos no estaban pensando en lo terrenal, ellos estaban pensando en la eternidad. Los cristianos nos gozamos no por las pruebas, sino en medio de las pruebas. Dos palabras muy importantes que hacen la diferencia, el por y el. Nosotros no estamos contentos por las cosas que están sucediendo, sino en medio de las cosas que nos están sucediendo podemos tener gozo, podemos tener alegría en nuestro Dios. No me gozo por la muerte de un ser querido, sino que en medio de la muerte del ser querido puedo gozarme, porque sé la esperanza que tengo en Cristo Jesús, la esperanza que nos ha dado de la resurrección. En el tiempo de la enfermedad, es el tiempo para que nosotros podamos ver hacia arriba, voltear hacia nuestro Dios. Él es nuestro sanador, Jehová Rafa en hebreo. Si tú estás sufriendo alguna enfermedad, si tú estás padeciendo las consecuencias de este virus, busca al Señor, clama a Él. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Ese es un Dios vivo, es un Dios real. No es una simple creencia, una simple idea que tenemos. Es un Dios personal que cuando uno clama a su Padre Celestial, Él escucha y ve nuestra situación. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Debemos nosotros entonces gozarnos porque tenemos una persona divina. Pero también debemos de gozarnos porque tenemos un plan divino. Romanos 8:28 es un versículo que nos gusta mucho y lo sabemos. Que dice, los que aman a Dios, todas las cosas no son para bien, nos ayudan para bien. Santiago llama a los cristianos a gozarse, no porque el dolor sea algo agradable, sino porque deberían tener una perspectiva que mirase más allá de la vida presente, es decir, hacia la recompensa celestial. El sumo gozo no es una felicidad presente, sino la anticipación del futuro de Dios. Dios tiene planes en medio de esas circunstancias que nosotros estamos viviendo. A Él no se le escapa lo que está sucediendo, lo que estamos nosotros enfrentando. Él tiene planes maravillosos para tu vida. Amigo, hermano que me escuchas, yo quiero decirte en esta hora que Dios ha puesto los ojos en ti y tiene planes para ti, pero necesitas tú buscar a Dios para poder saber de esos planes que Él tiene maravillosos para ti. Mientras conocemos sus planes, andemos en la voluntad, y su voluntad es que estemos agradecidos. Hay un pasaje maravilloso en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Si tú tienes una Biblia, te invito a que puedas leer este hermoso pasaje que nos invita el apóstol Pablo a que podamos nosotros gozarnos en nuestro Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice, estén siempre alegres. La versión 60 está siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Solamente los hijos de Dios, aquellos que tienen una comunión directa con Dios, pueden estar contentos y agradecidos. Y tenemos que ser agradecidos. Hay tantas cosas que tú y yo tenemos en esos momentos. El problema del ser humano es que siempre está pensando en lo que no tiene.
o lo que pudiera tener, cuando realmente no agradece por lo que tiene en casa, por lo que tiene en su vida. Sigue diciendo el pasaje, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Cosas muy prácticas que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos. Necesitamos nosotros mantenernos contentos, agradecidos a nuestro Dios, porque Él tiene un plan para nosotros. El apóstol Pablo decía allá en Filipenses capítulo 4, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuánto estamos escuchando, verdad, memes y quejas, verdad, de que ya no aguantamos a la mamá, ya no aguantamos al papá, ya no aguantamos a la suegra que está en casa y tantas cosas, ¿no? Que están diciendo. Cuando realmente necesitamos nosotros aprender a contentarme con lo que tengo, con lo que estoy viviendo, cualquiera que sea mi situación. No vivir según las circunstancias, sino sobre las circunstancias. El gozo no se eleva sobre la tristeza. El desaliento es un peligro y además es contagioso. Me gusta aquella ilustración de un vendedor de globos que estaba en las calles de Nueva York. Cuando el negocio estaba disminuyendo, él soltaba un globo y en unos minutos la gente se acercaba a comprar un globo. De repente soltaba un globo blanco, un globo amarillo, uno rojo y uno azul. Y un niño de raza negra se le acerca y le llama la atención a aquel hombre y le pregunta, y le hace una pregunta muy penetrante. Señor, si usted tira un globo negro, ¿subirá? Ay, qué tierno, ¿verdad? El niño, sí. En su ingenuidad dice, Señor, si usted tira un globo negro, ¿subirá? Y aquel hombre, ¿verdad? Con una forma muy tierna le dice al niño, lo que sube es lo que está dentro, no es el color. Y lo que nos hace subir en nuestras vidas, en medio de las pruebas, es lo que hay en nuestro corazón, lo que está dentro. Y si Jesús está dentro de nuestro corazón, Él nos hace ponernos en un momento de alegría y de gozo. Porque el gozo viene de parte de Dios. No porque las cosas estén bien, sino que puedo tener una relación con nuestro Dios, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. En las pruebas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. En medio de las pruebas tenemos que tener una reacción. ¿Qué reacción? La de estar contentos, estar agradecidos, la de tener gozo. El Salmo 32, en el versículo 10, 11, dice, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que confían en Él. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. En medio de lo que estamos viviendo, necesitamos nosotros tener esta reacción, una reacción de gozo, de alegría, de contentamiento por todas las cosas que el Señor nos da. Porque no vivimos para este mundo, vivimos para la eternidad. Y un día estaremos con el Señor y Él enjuagará toda lágrima, todo sufrimiento, Él nos lo va a quitar. Y por último, hay una tercera cosa que Santiago quiere que nosotros podamos pensar. En medio de las pruebas tendremos un resultado. ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Es otra palabra que sinónimo, ¿verdad? De paciencia, de constancia, de perseverancia. Un joven ministro estaba luchando con la paciencia y se acerca a un pastor ya anciano y le dice, pastor, quiero que ore por mí porque pues no soy muy paciente. Y aquel pastor anciano se arrodilla con aquel joven y comienza a orar a Dios y le dice a Dios, Señor, te pido por este joven que le des tribulaciones, le des problemas, le des dificultades. Y aquel joven pastor le hace con el codo, ¿verdad? Este pastor me entendió mal, yo no le pedí eso. Y aquel pastor anciano de experiencia dice, la única forma de tener paciencia es a través de las tribulaciones. La Escritura dice, la tribulación produce paciencia.
Y en este tiempo necesitamos nosotros entender que en medio de las pruebas tenemos un resultado. Y el resultado es que seremos más pacientes. En medio de las pruebas tenemos una paciencia tenaz. Santiago habla de una paciencia activa. No es una paciencia de cruzados de brazos. Es esperar en el Señor. Alguien le definió de la paciencia como aquel que espera que se seque la primera capa de la pintura antes de añadir la segunda. ¿Cuánto nos ha tocado a nosotros que hemos pintado y queremos rápido terminar? Le damos una pasada y ya queremos dar la segunda cuando todavía no ha terminado de secarse la primera. La palabra tenaz se define persona que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere hacer o conseguir. Necesitamos en este tiempo nosotros ser pacientes, poder esperar en nuestro Dios. Y en medio de las pruebas tendremos un resultado. Es un resultado de la paciencia que Dios va a estar trabajando en nosotros. Ahora, sí tenemos que tener paciencia. Estamos en casa, algunos no han salido, solamente a cosas esenciales. Y ahí en casa tenemos que tener paciencia a la esposa, al esposo, a los hijos. Y si tú vives con la suegra, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tendrás que tener más paciencia. Pero sin duda que el Señor va a estar trabajando ahí. Yo les he dicho en broma a los hermanos, ¿verdad? Que durante esta cuarentena, ¿verdad? O te reencuentras con tu esposa o te divorcias, ¿sí? Pero sin duda que en medio de este tiempo necesitamos nosotros tener una paciencia. Tenemos una paciencia tenaz de perseverar. Ahora, en medio de la prueba tenemos una paciencia triunfadora. Paciencia la traducen en algunas versiones como perseverancia, constancia, como la NBI. Una fe que sigue creciendo, que sigue adelante a pesar de las circunstancias y de las pruebas. Ejemplos de personas con paciencia. Edison se dice que tenía el 95% de paciencia y 5% solamente de imaginación. Y fue un hombre triunfador. Fue un hombre que inventó muchas cosas por la paciencia que tenía en cada una de las cosas que hacía. Por ejemplo, la hormiga. La hormiga es un pequeño insecto que nos habla y nos enseña la paciencia. Pacientemente almacena las provisiones para el futuro. José el soñador. Wow. Fue un hombre paciente. ¿Se acuerdan de José el soñador? Él había soñado, ¿verdad? Que un día iba a estar por encima de sus hermanos, que sus hermanos se le iban a arrodillar, se iban a inclinar ante él y iban a reconocer como si él fuera a llegar a ser alguien grande y poderoso. Y la historia dice que él tuvo paciencia. Primeramente lo vendieron sus hermanos a una caravana. Esa caravana después lo vendió como esclavo a Potifar. Estando en la casa de Potifar, la esposa, ¿verdad?, habló mal de él y fue llevado a la cárcel. Ahí en la cárcel un tiempo ayudó a unas personas y ellos lo olvidaron. Pero al final de varios años, en su paciencia, buscando la voluntad de Dios, el Señor lo levantó. Y wow, dices, Dios cumple lo que Él ha prometido. Y este José el soñador nos habla de la paciencia. Yo sé que tanta paciencia tengas, pero sin duda que si tú eres un hombre paciente, tarde o temprano, tu paciencia triunfará. José el soñador llegó a salvar a su familia y llegó a ser el segundo en el imperio de Egipto. La paciencia tiene su fruto. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es una virtud que necesitamos nosotros tenerla, así como la tuvo Noé. Allá en Génesis 6:9 nos habla que fue un hombre justo e íntegro. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando llama a sus seguidores a ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Indica un carácter como el de Dios. Ese tipo de perfección nos habla de madurez. Se produce por aferrarse firmemente a la fe y la virtud cristiana que durante el fuego de la prueba se fortalece. Las impurezas del carácter serán alejadas, quemadas. El resultado final no será solo la madurez, sino la plenitud, lo que significa que no faltará nada en absoluto de un carácter semejante al de Dios. La paciencia traerá su triunfo. Si ese es el resultado final de las pruebas de los lectores, por difíciles que parezcan, ciertamente hay motivos para gozarse, porque a través de la prueba el Señor está trabajando
en mi carácter, para que yo sea paciente y que esa paciencia tenga su obra completa, ser maduros y cabales en nuestra fe. Termino diciendo, esta pandemia es una prueba de fe para algunos, un juicio para otros, una señal para muchos y una advertencia para todos. El día de hoy, Dios quiere que tú entregues tu vida a Jesús y que puedas entender que en medio de las pruebas nosotros podemos salir triunfadores. Porque en medio de las pruebas Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Porque en medio de las pruebas podemos sentirnos gozosos. Porque el gozo viene de parte de nuestro Dios. Pero es a través de esa relación íntima, personal, que uno puede encontrar la fe en Jesús y poder tener gozo. Querido hermano, yo te animo para que en medio de las pruebas tú te levantes como un hijo de Dios y comiences a vivir el gozo que hay en tu corazón por la relación que tienes con Jesús. A que te levantes como un hijo de Dios y puedas proclamar y puedas dar testimonio a la gente que está en estos momentos en pánico, con miedo. A veces nosotros no lo vemos porque tenemos al Señor en nuestras vidas, porque tenemos esperanza. Pero hay gente que realmente está paniqueada. Hay gente que está temerosa, que no quiere salir. Y ahí es cuando tú y yo tenemos que decirles, mira, en Jesús encontramos el gozo. En Jesús encontramos la alegría. En Jesús encontramos la paz. Ven a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Ahí haz una oración donde estás. Y dile, Señor Jesús, ven a mi corazón y dame esa paz. Dame ese gozo. Dame esa paciencia. Sin duda que Dios tiene en esos tiempos de pruebas un plan maravilloso para ti. Son planes que tal vez tú nunca te imaginabas. Pero si tú buscas al Señor, Él te va a recompensar grandemente. Que Dios te bendiga. Padre, te damos muchas gracias porque te hemos cantado. Gracias por tu palabra que nos fortalece, Señor. Que en medio de las pruebas, Señor, nosotros podemos salir victoriosos. Podemos salir, Señor, triunfadores. Porque sin duda que la prueba, Señor, nos va a ayudar a acercarnos a ti. Porque la prueba nos va a ayudar, Señor, a buscar tu rostro todos los días. Y tú nos darás, Señor, ese gozo y esa paciencia. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día domingo, porque reconocemos, Señor, que tú eres un Dios vivo, que vives y reinas para siempre. Bendice a cada una de las personas que nos están sintonizando. Bendice a tu iglesia, Señor. Levántala en medio de esta situación, Señor, que estamos viviendo, para que sea una iglesia que predique al Cristo vivo, que predique a ese Cristo que nos da la victoria. Guárdanos, Padre Celestial. Aquellos hermanos que están, Señor, sin trabajo. Queremos, Padre Celestial, que nos ayudes para como iglesia poder ser de bendición y apoyarles, Señor, ya sea con comida, ya sea con algún apoyo económico. Pero también, Señor, que podamos apoyarles en lo espiritual, el orar por ellos, el compartirles, Señor, tu palabra. Bendice a tu iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, Dios los bendiga.